buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Gran confusión por la productividad. El DANE reportó ante la comisión que discute el salario mínimo 4 cifras diferentes de productividad, generando dudas y controversias. Aclararemos las dudas con el exdirector de esta entidad, Juan Daniel Oviedo. Cuidado con sus finanzas en diciembre. Los regalos, las vacaciones, las invitaciones y los mayores obligaciones de fin de año son un riesgo que podrían sobreendeudar a la gente. Un experto nos entrega esta noche recomendaciones sobre el manejo inteligente del dinero en época navideña. A pagar más impuesto de renta en el 2024. A partir de enero empiezan las nuevas reglas en materia tributaria para personas naturales. A muchos se les subirá el pago de renta. Les contaremos todos los detalles. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la discusión sobre el reajuste al salario mínimo, que en parte se define a partir de la llamada productividad laboral de los trabajadores colombianos. El problema es que este año surgieron varias cifras entregadas por el DANE, que de paso desataron ciertas polémicas dentro de la mesa de negociación. Para aclarar estas dudas, quiero saludar precisamente a un muy buen conocedor en esta materia. Doctor Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Qué bueno saludarlo nuevamente. Buenas noches, Víctor. Un saludo muy especial para ti, todo el equipo de Signo Pesos y los televidentes que nos acompañan la noche de hoy. Bueno, usted creo que participó, doctor Oviedo, si no fueron 3, en 4 oportunidades tuvo que participar en esa mesa de negociación mostrándoles la productividad de Colombia. Cuando el DANE llega allá y se sienta, el DANE pues no participa en la negociación, simplemente es un ente técnico invitado y les muestra las cifras de productividad. ¿Esos números qué quieren decir, doctor Oviedo? Bueno, Víctor, efectivamente mi experiencia como director del DANE permitió que acompañara a la mesa de concertación entre 2018 y 2021 y gracias a que el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 dejó claro que el DANE debe ser la fuente oficial de la cifra de productividad en la definición del proceso de concertación del incremento del salario mínimo, es que hoy tenemos al DANE como protagonista de la cifra de productividad. La cifra de productividad lo que busca es reconocer si la eficiencia, cómo funcionó la economía en un periodo de tiempo, fue tal que la combinación de todos los factores se hizo tan bien que generó aportes positivos al crecimiento o negativos al crecimiento de la economía. ¿Qué busca la cifra de productividad en la negociación del salario mínimo? Lo que busca es decir, si la combinación de todos los factores de producción, entre ellos el trabajo, el capital, los insumos que se requieren para el proceso de producción del PIB de Colombia, aportó al crecimiento de la economía, lo que busca la mesa de concertación salarial, es decir, ese porcentaje me hacen el favor y se lo damos de premio a los trabajadores, incrementando el salario mínimo, no solo en función de la inflación, sino también de esa mayor eficiencia que tuvo la economía. Es decir, que se trata de redistribuir las ganancias del proceso productivo de la economía en favor de los trabajadores. En este caso, cuando la cifra de productividad total factorial es negativa, lo que muestra es que los factores se combinaron de forma tan ineficiente que, contrario a aportar al crecimiento, contribuyeron a su contracción y por consiguiente lo que tendríamos que ver es una disminución en el incremento del salario mínimo en función de la inflación cuando la cifra es negativa. Entonces, de lo que se trata de esta cifra de productividad es un premio o castigo a los trabajadores en función de qué tan eficiente fue el proceso productivo de la economía en un periodo de tiempo. ¿Y esa eficiencia se mide por lo que hacen los trabajadores y el capital y las máquinas que tenemos? Porque es que yo puedo meterle la ficha, doctor Oviedo, no sé, si estoy en una fábrica de hacer tenis, pues a producir lo que yo pueda. Pero es que si desde el otro lado no me están comprando, si no hay demanda, pues ¿por qué voy a terminar castigado? Ya vamos a ver las cifras porque muchas de ellas salieron negativas. ¿Por qué eso se va a ver reflejado negativamente en mi salario?
Bueno, lo que nosotros estamos viendo en el caso de las cifras o la radiografía de las cifras de la economía del país es que este año 2023 vio un crecimiento negativo muy fuerte, es decir, una contracción de la inversión. Y esa contracción de la inversión lleva a que por más de que estamos contratando más trabajadores, ellos no van a poder producir todo su potencial porque no tenemos el suficiente capital o la suficiente inversión para poder producir las cosas que se van a vender. Lo que vemos rápidamente también es que en el sector manufacturero y en el sector comercio, las caídas de las ventas de lo que se produjo fue más fuerte o fueron más aceleradas que las caídas mismas de la producción. Por consiguiente, la combinación de trabajadores con toda esa infraestructura de capital en el año 2023 fue ineficiente y por consiguiente vemos que la productividad total factorial en este caso contribuyó negativamente al crecimiento de la economía en lo que va corrido del año y por consiguiente esa ineficiencia debe reconocerse en el sentido en que no podemos subir tanto el salario mínimo, no solo en función de la inflación, sino que tenemos que corregir por esa deficiencia de productividad total de los factores en el año 2023. Entiendo. Bueno, esa es la productividad total de los factores, que es este primer dato que tengo aquí arriba, y sale negativo efectivamente, 1% negativo. Pero es que la directora actual del DANE hoy reveló otras cifras. Creo que cuando usted estaba también se revelaban estos datos, o algunos de estos datos, doctor Oviedo, y está la productividad laboral por hora trabajada. 0,76% positivo. Inclusive la directora del DANE dijo, en la mesa debería agarrar esta para su negociación, este dato positivo, no miren los otros. Pero también salió la productividad por persona empleada, menos 0,7%, también negativa. Y salió la productividad media del trabajo, menos 0,31%, también negativa como le estaba diciendo. ¿Cuál es la diferencia entre todos estos datos y cuál debe agarrar la mesa de negociación? Bueno, técnicamente lo que siempre nosotros llevamos a la mesa de concertación salarial es que como la productividad tiene que ser una medida de eficiencia global para saber cómo quedó la economía después de combinar todos los factores de producción, siempre la recomendación cuando yo tuve la oportunidad de ser director de DANE fue el uso de la productividad total de los factores. En este caso, el aporte negativo de menos un punto porcentual en el crecimiento de la economía en lo corrido, en el año corrido hasta septiembre de 2023. ¿Qué son las otras cifras de productividad, Víctor? Son cifras promedio, es decir, la productividad media por hora trabajada, pues lo que quiere decir es cuánto PIB o cuánta riqueza generó la economía en un año y la dividimos por el número de horas trabajadas. Recordemos que en el año 2023 la economía ha sufrido un aterrizaje forzoso de su dinámica de crecimiento y por consiguiente es natural que se hayan trabajado menos horas en 2023 que en el año 2022, que era un año en el que teníamos un impulso muy fuerte de crecimiento y consolidación, tanto que la economía creció un 7,3%. Por consiguiente, cuando yo digo cuánto PIB hice en 2022 dividido en las horas trabajadas y lo comparo con el PIB que produje en 2023, que sabemos que está resentido, con menos horas trabajadas, pues naturalmente lo que vemos es que la productividad medio por hora tiene que crecer, que es ese valor positivo del 0,76%. Otra medida de productividad es, dígame, cuánta gente contribuyó a que se generara riqueza en la economía colombiana. Es decir, dividir el PIB de 2023 según el número de ocupados que contribuyeron a la generación de este tema. Estas medidas no son adecuadas para la negociación del salario mínimo porque son medidas parciales, es decir, son medidas que solo reconocen el impacto parcial e indirecto de los trabajadores o de sus horas trabajadas en la generación de la economía. Por eso el DANE lleva más de 13 años desarrollando el ejercicio con cooperación del BID, del Banco Mundial,
para poder tener la medida de contabilidad de crecimiento de la economía, de la productividad total de los factores, en donde mi opinión profesional, también como economista y analista de la economía colombiana, es que es la cifra de productividad total de los factores la que debe ser utilizada para la negociación del salario mínimo legal vigente para el año 2024. Pues un debate muy interesante el que estoy en este momento observando aquí con esta declaración suya y con esta entrevista, porque el exdirector del DANE dice, tomen la cifra de acá, es lo recomendable, y la nueva directora del DANE, la directora actual, dice, tomen la cifra de aquí abajo, la que es positiva, 0,76%. Doctor Oviedo, acompáñeme unos segundos a ver qué fue lo que dijo o qué dijeron hoy la ministra del Trabajo y también la directora del DANE y algunos representantes de trabajadores. Veamos y ya vuelvo con usted. Hemos hecho otra jornada de la subcomisión de la mesa de concertación, la subcomisión de productividad, que tiene como objetivo central el conocimiento de las cifras de productividad en el país, que serán también base para finalmente formular la cifra del salario mínimo. Nos acompañó en esta reunión el DANE, que es quien ha construido la cifra después de la jornada de ayer que tuvimos de la explicación de la metodología con las cuales se ha construido. Hemos llegado al acuerdo de que estas cifras que hoy se construyeron con un énfasis técnico fundamentalmente, las llevaremos a la próxima sesión de la sala plena de la mesa de concertación laboral. La medida técnicamente recomendable, que es la productividad laboral por hora, que está en 0,76, está en positivo. De nuevo, pues ya a la parte de todas estas negociaciones. La subcomisión de productividad de la Comisión Nacional de Concertación ha venido discutiendo los valores de la productividad este año. Varios factores ha expresado el DANE al respecto: productividad total factorial, productividad laboral. Nosotros siempre hemos defendido la productividad laboral frente a la productividad factorial. Hoy se está diciendo que esa productividad total factorial es de menos 1%. Nosotros al respecto queremos decir que en los últimos 17 años ha habido una diferencia entre la productividad total factorial y la productividad laboral de 35 puntos, que deberían tenerse en cuenta hoy que se está hablando de productividades negativas. Y eso ha implicado que a los trabajadores en materia de salario mínimo hemos dejado de recibir por lo menos 12 puntos menos de lo que deberíamos haber recibido por la medición de la productividad laboral. De tal manera que la apreciación del DANE de menos 1% no satisface por ninguna circunstancia lo que nos han venido dando de tiempo atrás. Doctor Oviedo, bueno, están entonces las cifras de productividad, al final pues dice la ministra, bueno, el dato de aquí que se agarre, eso lo tienen que definir los señores que están sentados allá en la mesa de negociación. Pero ¿cómo se termina de construir el incremento? Porque nos dicen, de un lado está la inflación, más o menos el dato de productividad que elijan acá, más el factor de negociación. Es decir, si este año tenemos una inflación de 10%, es lo que esperan algunos analistas más o menos, si cogen el dato de aquí arriba se le resta, doctor Oviedo, es decir, el punto base de partida sería 9%, pero si cogen el de aquí de la mitad o la productividad laboral por hora trabajada, entonces se le sumaría, quedaría el punto base en 10,76% como para tener un ejemplo, y de ahí para allá, ¿qué otros factores juegan? Exactamente, Víctor, lo que tú mencionas es correcto, y también saludo al doctor Fabio en sus declaraciones, en donde esa siempre ha sido la discusión de qué cifra de productividad se toma, si la productividad laboral por hora trabajada o la productividad total factorial. La invitación respetuosa que yo hago es a leer los considerandos de los decretos de incremento del salario mínimo, en donde en todos ellos siempre se toma la cifra de productividad total factorial. No sé cuál sea la posición, en este caso, del DANE y del Gobierno Nacional frente a la validación de la cifra de productividad, pero tal como tú lo mencionas, y la recomendación que ya he hecho con la posibilidad de ser analista de la economía colombiana, es que se tenga en cuenta la cifra de inflación, que coincido contigo, puede estar cerrando alrededor del 10% y se le descuente un 1% por el aporte negativo de la productividad total factorial. Por consiguiente, la base de negociación razonable debería estar alrededor del 9%.
9% y de ahí para arriba, ¿quién da más, no? Eso es como una puja. Exactamente, con los impactos que genera esto sobre la inflación. Claro. Porque lo importante, Víctor, también es recordarle a los televidentes que hoy en día el salario mínimo solo está siendo devengado por 1 de cada 4 personas que trabajan en la formalidad. Por consiguiente, ya no es una medida de política social, sino que es una medida que puede tener unos efectos nocivos sobre la informalidad laboral y sobre la inflación, tal como lo vimos en los 2 años anteriores. Doctor Oviedo, muchas gracias por esta explicación. Hoy comprendimos un poco más cómo funciona la productividad, estos datos parciales de productividad. Feliz noche, que esté muy bien. Un saludo muy especial, Víctor, y a los televidentes, y nuestro compromiso de estar aquí siempre para poder aportar a las discusiones del país. Ex director del DANE, próximamente concejal de la ciudad de Bogotá. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere datos claves sobre el plan de inversiones de Ecopetrol. Ya les contamos. Gracias por continuar en Signo Pesos. Diciembre generalmente produce muchos más gastos y muchos más dolores de cabeza por el sobreendeudamiento que en muchas personas muchas personas recaen en esta temporada de fin de año. Para ver cómo podría ser un manejo inteligente del dinero en esta época tan importante, quiero saludar a un experto. Doctor Nicolás Quintero, director general de Autonomistas. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Hola Víctor, un gusto saludarte y saludos a toda la audiencia de Signo Pesos. ¿Cómo están? Muy bien, le voy a hacer una confesión. Entre enero y noviembre en mi vida trato de ser muy responsable, ahí llevo el Excel, cuánto me gasto, cuánto me gano, pero trato de guardar el Excel, de eliminarlo cuando arranca el mes de diciembre porque empiezan a surgir una cantidad de gastos como que uno no puede controlar. ¿Qué tanto le pasa eso a la gente? ¿Qué tan indisciplinada es la gente en esta época decembrina con los buñuelos, los regalos, el viaje, el arbolito de Navidad, etcétera? Pues mira, Víctor, yo creo que diciembre definitivamente es un año que puede poner a temblar las finanzas de las personas porque hay demasiadas tentaciones. ¿Sabes? Como tú dices, en el modo buñuelo, pero creo que ¿sabes? Las vacaciones en exceso, las fiestas y celebraciones e incluso los regalos mal planificados pueden ser un problema gravísimo en esta temporada. ¿Y cuáles son esos errores más comunes que cometemos de pronto sin darnos cuenta? Nos dejamos llevar de la felicidad de diciembre. ¿Cuáles podrían ser esos errores más comunes de las personas? Pues mira, yo creo que principalmente tiene que ver con endeudamiento y no planificación de los gastos. Entonces, las personas que, por ejemplo, se van de vacaciones y todo lo sacan a crédito, creo que eso puede llegar a ser un problema porque literalmente están hipotecando tiempo para el futuro, porque van a tener que trabajar para pagar ese dinero. Los regalos no planificados, por ejemplo, ¿sabes? Está muy bueno dar regalos a nuestra familia y todo lo queremos dar, pero toca planificarlo y no caer en la tentación de gastos extra que no teníamos previstos. Y creo que la tercera son las celebraciones. Creo que definitivamente es la mejor época del año, pero también toca postergar algunas de las cosas y no estar viviendo mucho, no estar viviendo mucho en el presente y no pensando mucho en el futuro. Usted ha hablado de la regla de las 24 horas. ¿Eso en qué consiste? Pues mira, Víctor, yo creo que hay 2 cosas que uno tiene que poder lograr y tiene que entender. Es que la primera es que las personas tienen que entender que los gastos como inmediatos hacen que uno va a olvidar lo que le gusta dentro de un tiempo. Y lo segundo es que... Tranquilo, lo estoy escuchando. O sea, son cosas que puede hacer uno en el transcurso de las 24 horas como para controlarse un poquito, según le entiendo. Listo, te explico. Entonces, mira, la regla de las 24 horas es muy sencilla. Quiere decir que ante los impulsos de las compras, que nos pasa a todos, cuando vamos a hacer la compra, lo primero que tenemos que preguntarnos es si realmente la necesitamos. Y en ese momento lo que tenemos que hacer es postergar la compra 24 horas. Lo normal que puede llegar a ocurrir es que en el transcurso de esas 24 horas se nos olvide, ya no lo queremos y de paso nos ahorramos una buena plata. Ah, pero ese es un muy buen consejo. Entonces yo veo algo por ahí, me enamoro así a primera vista de un juguete que quiero comprar, pero estoy un poquito sobreendeudado, entonces respiro, lo pienso 24 horas y ahí de pronto puedo tomar una mejor decisión.
¿Y el uso de la tarjeta de crédito, también podemos aplicar esa metodología? Pues sin duda, Víctor. O sea, yo creo que, por ejemplo, con respecto a las tarjetas de crédito, que igual creo que están bien en el uso como de manera responsable, lo que uno podría hacer no solamente es, por ejemplo, en las aplicaciones de compra, pues quitar el método de pago establecido, por ejemplo, ¿sabes? Como que uno desinstala las aplicaciones y quita los métodos de pago. De esa manera uno se pone más difícil las compras y de pronto no cae en gastos excesivos. Ah, pero ¿cómo así? ¿Usted me está recomendando coger el celular ahorita y desinstalar todas esas aplicaciones que pues son una tentación y uno termina comprando muy rápidamente? Literalmente, Víctor. O sea, literalmente. O quitando incluso el método de pago. O sea, lo importante es hacértela difícil. Es jugarle en contra al cerebro para que no hagas las compras que haces por impulso. Entiendo, pero de todas formas, ¿cómo hago para...? Pues estamos viviendo, digamos, muchas personas están ahí como a mitad de vida y otros tienen hijos y otros tuvieron un año difícil. En fin, en medio de tantos problemas, pues la Navidad es bonita. ¿Cómo hago también para no limitarme? O sea, para disfrutar, pero sin excederme, pero tampoco limitándome mucho. Mira, Víctor, yo creo que eso es demasiado importante. Lo importante es organizarse. O sea, yo creo que lo que la gente necesita es planificar las compras. Los regalos, todo está bien, ¿sabes? Los regalos yo creo que están bien darlos, pero también tiene que haber un límite y uno no tiene que sobrepasarse en deuda por algo que simplemente está intentando quedar bien. Yo creo que uno tiene que dar los regalos, pero puede dar cosas un poquito más sobrias, más justas y no excederse. Claro. La celebracionitis, que es que llegan invitaciones de todo lado para esta época, que es la primera comunión, que el niño se acaba de graduar del colegio, y todo es un regalo, ¿no? ¿Cómo hacer? Porque pues tampoco hay que quedar mal, también hay que disfrutar la vida. Pues yo creo que a todos sí, Víctor. O sea, es difícil decirte que no celebres. Lo que pasa es que yo creo que incluso la felicidad se puede encontrar en otro tipo de actividades. ¿Sabes? No todo tiene que ser gasto para pasarla bien. Y uno puede postergar esos gastos excesivos que incluso de pronto no eran necesarios para pasarla bien con la familia y estar en este momento, como dices, el momento sí del año, en donde uno a todos los planes le dice que sí, pero no en todos tiene que gastar. La prima llega, esa es una plática que ayuda. ¿Hay alguna recomendación? Mira, Víctor, yo con respecto a las primas tengo una política y es que uno no debería, en la medida de lo posible, contar con la prima. Uno debería con la prima o, en caso de que tenga deudas, salir de deudas o, por el contrario, ponerla en ahorro y ponerse en automático. Es la única manera de que ese recurso con el que no contamos a lo largo del año nos ayude para generar futuro. Bueno, si alguien no ve este programa hoy, no sigue sus recomendaciones y se deja llevar por los impulsos de diciembre, un amigo por ahí, y ve este programa en enero, cuando llega la factura, cuando llegan las cuentas y uno empieza a reflexionar ya con cabeza fría, es como el guayabo, la resaca de los gastos de Navidad. ¿Qué consejos hay como para volver a estabilizar las finanzas, como para ponerme al día otra vez? Pues, Víctor, lo primero es organizarse. Yo creo que uno tiene que entender la situación en la que se encuentra, hacer un balance de su vida como arranca el año y tomar decisiones e intentar, sobre todo, ponerse en automático. ¿A qué me refiero con ponerse en automático? Es que lo que normalmente nos cuesta trabajo, que por ejemplo es ahorrar, lo hagamos de manera automática todos los meses e intentemos que esa plata se salga de nuestras cuentas sin que nosotros lo veamos. ¿Sabes? Podría arrancar perfectamente con un 10% de nuestro salario. Simplemente haciendo eso, uno arranca bien el año. Arranca uno bien el año. No, es que después llegan las facturas, y uno mira el extracto, la cuenta de ahorros y bueno, ay Dios mío, qué Navidad. Contentos pero endeudados. Una última pregunta, ¿ustedes qué hacen allá en Autonomistas? ¿Cómo les pueden ayudar a las personas? Pues mira, Víctor, Autonomistas es un servicio que funciona para ayudar a las personas a organizar sus finanzas personales en un idioma que todo el mundo entiende. Creemos que, somos conscientes de que las finanzas son un tema complejo y lo que procuramos hacer es que las personas entiendan de finanzas personales a partir de su propia realidad. Por lo tanto, lo que hacemos es crear un plan personalizado para las personas y los acompañamos en el proceso para que lo puedan ejecutar y de esa manera bajen el estrés que normalmente generan no tener las finanzas organizadas.
Bueno, no, pues muchas gracias, doctor Quintero, gracias por estas recomendaciones. Intentaré hacerlo, vamos a ver si podemos hacer un experimento, a ver si, ya que estamos hablando de experimentos por estos días tanto en Colombia, pero sí es muy importante planear sobre todo los gastos, es un impacto muy fuerte sobre el bolsillo de los colombianos, más teniendo en cuenta la alta inflación y las altas tasas de interés que todavía existen en el sistema bancario. Muchas gracias, una feliz noche, una feliz Navidad también. Pues Víctor, muchísimas gracias a ustedes también y los invito a conocernos en www.autonomistas.co. Allá nos vemos. Algunas recomendaciones para manejar muy bien las finanzas personales en esta época tan bonita del año. Es hora de hacer una segunda pausa y en breve les contaremos cuáles son las aerolíneas más antiguas del mundo y que todavía siguen volando, siguen operando. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. Es bastante grande, 27 billones de pesos y corresponde al monto máximo de dinero que contiene el plan de inversiones de Ecopetrol para todo el año 2024. De ese dinero se destinarán 19,3 billones de pesos para mantener una producción de crudo de hasta 730.000 barriles por día. Es grande la cifra, pero de todas formas tiene una disminución cercana al 10% frente al plan de inversiones aprobado para este 2023. En más información, el pago de renta tendrá un incremento el próximo año para miles de personas naturales. Esto a raíz de las normas contenidas en la reforma tributaria aprobada en diciembre pasado y que entrarán a regir en enero. Diferentes expertos en esta materia entregaron recomendaciones para quienes se verán afectados. Laura Rojas nos entrega el siguiente reporte sobre este tema tan importante para que ustedes empiecen también a planear sus finanzas del año 2024. El próximo año habrá un apretón tributario para los colombianos por cuenta de la aplicación de la reforma tributaria que fue aprobada en el año 2021. Para las personas que ganan más de 13 millones de pesos se eliminaron algunos beneficios y también cambiaron algunas exenciones. Normalmente uno puede, por ejemplo, deducirse intereses de vivienda o pagos de medicina prepagada y había un tope que era muy alto de casi 20 millones de pesos mensuales. Ahora con la reforma ese tope no va a ser de más de 5 millones de pesos mensuales. Antes uno podía tener un tope de deducciones por personas a cargo sin importar cuántas personas tenía uno a cargo. Ahora solamente se puede tener una deducción de 250.000 pesos mensuales por cada persona a cargo. Algunos expertos en materia tributaria sobre la declaración de renta del año gravable 2023 espera que una resolución de la DIAN esta se haga a partir del 1 al 30 de agosto en 2024. Mi consejo es alistar una platica y ahorrar porque seguramente va a haber muchos casos en los que esas limitaciones frente a la asimetría con los métodos de retención en la fuente van a terminar en que, como no pasaba años antes, toque pagar impuesto de renta. Las unidades de valor tributario son un estándar que en pesos colombianos se traduce y se utilizan las normas tributarias para establecer las sumas que se actualizan año a año. Los expertos también recordaron que los colombianos llamados a presentar esta declaración de renta son los que excedan los 4.500 VTs y también se espera que la DIAN a través de una resolución haga las actualizaciones para el año 2024 y se estima que estas queden en 47.065 pesos. Y antes de despedirnos, gracias Laura, los quiero dejar con este dato. El siguiente es el ranking de las aerolíneas más antiguas del mundo. KLM, fundada en 1919 en Países Bajos, en ese año, lleva ya más de 100 años operando. Lo mismo Avianca, en ese mismo año, 1919, aerolínea colombiana, una de las más antiguas del mundo. Qantas, 1920 en Australia. Aeroflot, 1923 en Rusia. Delta, 1924 en Estados Unidos. E Iberia, 1927 es una aerolínea española. Así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.